A lo largo de mi vida, el Señor ha usado los testimonios de otras mujeres para animarme a seguirle con mayor fidelidad. Y ese es mi deseo al compartir hoy mi testimonio con vosotras, que el Señor lo pueda usar para animaros en las circunstancias que hoy estáis viviendo. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, soy Laura González de Chávez y como siempre es un gozo estar contigo en un episodio más de Que amen a sus hijos. Siempre tenemos consejos prácticos y sabiduría bíblica para ti, pero hoy tengo una invitada muy especial. Quiero que ella comparta su testimonio contigo para que tú seas alentada y para que podamos dar gloria a Dios en la forma como Él inquieta y obra en nuestros corazones para buscar una total rendición. Y vas a entender por qué cuando escuches su testimonio. Gabrielle Wetzel es una mujer muy dulce que conocí este año mientras organizábamos la conferencia de Isha, de Viva Nuestros Corazones en España, en Granada. Ella es esposa de pastor. Ella ayudó en la organización, pero también tuvo una participación en la conferencia. Ella habló acerca de una mujer que cultiva el hogar. Y vas a entender cuán grandioso y maravilloso fue escucharla hablar de eso cuando escuches su testimonio. Gaby tiene 3 hijas, entre 7 y 13 años. Y te dejo con ella para que ella misma se presente y prepárate ahí con tu cafecito o con tu mate para que seas inspirada a través de la obra de Dios en la vida de Gaby. Mi nombre es Gaby Wetzel, soy la esposa del pastor Pedro Blois. Mi marido es el pastor de nuestra iglesia que se llama Luz a las Naciones, en la ciudad de Granada, en el sur de España. Y aquí en España el olivo está en pleno flor, lo que no es precisamente una alegría para aquellos que tenemos alergia. Así que tendréis que disculpar un poco la voz que tengo. Pero un poco mi historia. Por la gracia del Señor, nací en una familia cristiana. Mis padres eran misioneros y cuando yo tenía 8 meses me llevaron a vivir en Bolivia. Y viví toda mi infancia y mi primera juventud en ese país que amo mucho, Bolivia. Yo veía cómo mis padres se dedicaban al ministerio. Y desde pequeña yo también quería hacer lo mismo, tenía un deseo de servir a Dios. Yo quería hacer algo grande, algo importante con mi vida. Así que llegada la juventud, tomé la decisión de estudiar medicina y perfilé todo mi futuro alrededor de esta meta. Pero poco a poco, con el pasar de los años de estudios, sin darme cuenta, comencé a basar mi identidad en mi carrera y en mi reputación de ser una mujer capaz, una mujer inteligente. Me gustaba mucho que la gente pensara eso de mí. Y aunque quería servir al Señor, había una mezcla de motivaciones en mi corazón porque quería servirle, pero a mi manera. Quería servirle, pero también quería llevarme yo la gloria. Y no tenía idea de cuán profundamente el veneno del feminismo me había afectado. La idea de que la mujer tiene que proyectarse, tiene que hacerse un hombre, tiene que buscar en el mundo laboral triunfar y ser una mujer de éxito en el mundo de las carreras, ¿no? Del trabajo. Pero cuando yo estaba en las últimas semanas de mi carrera, Dios cambió todos mis planes. Estábamos en un retiro de nuestra iglesia y a través de la predicación, a través de oraciones, conversaciones con varios hermanos, yo sentí fuerte que el Señor me estaba llamando a la maternidad. Llevábamos unos años ya casados, pero no teníamos hijos y yo ni siquiera pensaba en tener hijos en ese momento, porque al terminar la carrera iba a empezar la especialización médica. Me quedaban 4 años más de estudios y después de eso quería trabajar y quería desarrollarme ya profesionalmente. La especialización aquí en España ya es un puesto donde se paga y tenía deseo ya también de recibir un salario. Mi marido estaba pastoreando la iglesia, pero en ese tiempo
no podían ofrecerle un sueldo completo. Entonces, a ojos humanos, la decisión de dejar la medicina no era una buena decisión, no era una buena idea. Y no faltaron personas que me lo dijeran. Me acuerdo especialmente una mujer que me dijo, Gaby, ¿te lo puedes permitir? Estaba muy preocupada por la situación económica de nuestra familia. Pero yo sabía que no se trataba de poder permitírmelo o no, sino se trataba ya de un asunto de obediencia. Si yo iba a obedecer o no a este llamado que el Señor estaba poniendo delante de mí. Así que terminé los exámenes que me faltaban para terminar la carrera y en ese verano me rendí completamente a Dios y abrí mis manos para recibir los hijos que Él nos quería dar. Y me quedé embarazada enseguida. El Señor no me lo dejó pensarlo 2 veces. Y en los siguientes años Él nos regaló 3 preciosísimas hijas. Pero toda esa primera etapa de ser mamá fue muy difícil para mí, porque hasta entonces mi vida estaba perfilada en otra dirección. Yo gastaba mi tiempo siempre estudiando, estando en la facultad, fuera de casa. Entonces tuve de repente que empezar a hacer cosas que no tenía ni idea cómo hacerlas, cómo llevar una casa, cómo establecer rutinas con los hijos, cómo cocinar. Además, tuve que enfrentar muy continuamente la crítica de la sociedad. Muchos me decían que estaba desperdiciando mi vida, que estaba desperdiciando mis estudios, que estaba haciendo algo que al final me iba a arrepentir de eso, que estaba tirando mis mejores años, muchos me decían. Pero incluso más difícil que esa lucha, tuve que enfrentar también lo que se levantaba dentro de mi propio corazón, porque se levantaba mucha rebeldía, muchas preguntas de por qué Dios me pedía esto. Me parecía algo injusto a veces, parecía que era mucho trabajo para poco fruto. En ese momento parece que es así. Al ser también algo que yo no sentía que lo hacía bien, sentía que era muy humillante tener que estar haciendo eso. No, yo no quería que nadie me preguntara en esa época qué es lo que yo hacía, porque me daba hasta vergüenza, porque yo todavía no entendía con mayor profundidad lo que el Señor estaba haciendo y lo que el Señor iba a hacer. Pero poco a poco comencé a ver estos tratos como una expresión de la gracia del Señor sobre mi vida. Dios me fue mostrando que Él me estaba santificando, que su voluntad para mí era la santificación y que Él me estaba arrancando de una vida de arrogancia, de egoísmo, de proyección personal, y Él quería darme algo muchísimo mejor, que era una vida que iba a dar fruto para la eternidad, una vida que iba a poder dejar un legado para la gloria de Dios y que iba a poder llevar almas a sus pies. Así que esa primera decisión que tomé hace 15 años, poco a poco lo fui entendiendo, pero hace 2 años llegó otro momento bastante decisivo, porque yo ya tenía establecido que mi hogar iba a ser la prioridad de mi vida, pero mi hija menor iba a empezar a ir al colegio, a la primaria, ya cumplía los 6 años. Entonces íbamos a enfrentar un momento de muchos cambios a nivel familiar. La dinámica familiar iba a cambiar y yo tendría mis mañanas libres, entre comillas. Iba a tener por primera vez varias horas seguidas donde yo no estaría a cargo de ninguna de mis hijas. Entonces se abría como una posibilidad de quizás hacer algo diferente, añadir otra cosa al cuidado del hogar. Y yo tenía muchos proyectos, tenía ganas de hacer muchas cosas, quizás trabajar. Muchos me preguntaban si quería volver a la medicina, me ofrecieron algunos trabajos, me dijeron que me pueden reciclar para volver a ese mundo de la medicina. Y empecé a buscar al Señor, ¿no? Decir, Señor, ¿qué es lo que quieres, no? Y realmente pensaba que quizás me iba a dirigir hacia una cosa u otra.
Pero el Señor otra vez me dijo que mi llamado no había cambiado y que Él no quería que yo saliera de mi hogar, que la prioridad tenía que ser el hogar, pero que si ahora yo tenía más tiempo, era para invertirlo en el mismo sitio, en la misma dirección, de no cambiar de dirección. Y si tenía más energía, porque iba a tener más horas, era para desarrollar más y era para usar mis dones, mi inteligencia, mi creatividad, en pensar de qué forma mi hogar podía servir más, servir mejor al reino de Dios. Y me acuerdo que me desafió con la actitud que su pueblo tuviera en Isaías 54, cuando está hablando de la restauración, ¿no? De cuando Cristo iba a venir. Y la actitud que él quería que el pueblo tuviera era de ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Que era una actitud de ir a más, de intentar aprender mejor, por ejemplo, cómo cocinar. Siempre hay mucho más que podemos aprender cómo cocinar y también era cómo cocinar para más personas, cómo poder ejercer la hospitalidad de forma más habitual, cómo el Señor quería usar de forma específica los dones que Él me había dado a mí, que en mi caso es la enseñanza y de poder hacer cosas, hacer estudios bíblicos con mayor profundidad con mis hijas, porque yo tendría tiempo para prepararlos, tendría tiempo para orar y discernir aquello que sería bueno para el momento. Cómo iba a poder también usar el hogar para empezar a servir a otras madres, quizás con niños pequeños que podían venir, o yo ir a sus casas también a visitarlas. Sentía que Dios me decía, empieza a soñar, empieza a pensar como un poquito más grande, ¿no? A través del hogar, usando tu hogar, pero pensando en la extensión y en el alcance que se puede conseguir, ¿no? Así que me puse manos a la obra, empecé a mirar libros sobre el hogar, a pedir muchos consejos a las mujeres mayores que tienen tanta sabiduría, a estudiar la palabra con mayor determinación, a intentar aplicarlo a todas las dimensiones del hogar, ¿no? Y el Señor me mostró que ese hogar, con todas sus dimensiones, ese es el lugar perfecto donde yo voy a conocer a Cristo y donde yo voy a poder enseñar a Cristo, donde yo voy a poder darle a conocer a los demás, que Él ha diseñado el hogar como este ambiente, con todas sus facetas, con todas las diferentes áreas y trabajos y servicios que damos a través del hogar, donde podemos mostrar a Cristo. Así que ahora yo paso gran parte de mi día en mi hogar. Me levanto muy temprano para buscar el maná de ese día. Separo un tiempo para orar por mi marido y por lo que él va a tener que enfrentar ese día, el trabajo que Dios le ha dado a él. Y luego oro por cada una de mis hijas. Pido este discernimiento sobrenatural para poder saber qué es lo que cada una está viviendo. Le pregunto al Señor cómo yo puedo en ese día alimentar la fe de ellas, cómo las puedo animar para confiar más en el Señor, cuáles son los consejos que ellas necesitan para la etapa que están viviendo, la instrucción que necesitan. Y luego ya se levantan, nos vamos alistando para el día y me gusta siempre leer la palabra con ellas antes de que salgan de la casa. Ahora mismo estamos en la etapa que todas van al colegio. Y cuando ellas ya salen, empiezo en mi trabajo, en el hogar, empiezo a servir a mi familia y servir a tantas personas que el Señor está trayendo. Y es verdad que a veces es un poquito un juego ahí de rompecabezas, de ver cómo voy encajando todas las cosas, ¿no? Hay que cocinar, hay que limpiar, hay que hacer la ropa, las habitaciones. Sí, hay gente que van a venir preparando también estudios bíblicos, oración. Hay tantos detalles, ¿no? Pero eso también es la belleza de
del trabajo en el hogar. El Señor nos da mucha libertad para ser creativas, mucha libertad para disfrutar de aquello que Él nos da, que realmente es un llamado precioso, ¿no? Y al estar obedeciendo este llamado del Señor, que siempre lo comparo con plantar una pequeña semilla o esta parábola de los panes y los peces, ¿no? Es dar un poquito. Pero al dar este poquito, al dar estos pequeños pasos de fe cada día, al obedecer al Señor, Dios está haciendo muchísimo más de lo que yo podría haber imaginado. Estoy viendo su bendición sobre mi marido de una manera tan preciosa, viendo cómo él está creciendo, siendo fructífero en su ministerio, está creciendo. Veo también cómo el Señor me da gracia para ministrar su palabra a mis hijas y veo que Dios está cambiando sus corazones, está creando en ellas un deseo también de servirle, también de ser mujeres de Dios. Y además Dios está tocando los corazones de muchas mujeres de nuestra iglesia y varias están abrazando este llamado de edificar sus hogares. Y es maravilloso poder juntarnos, a veces con las mamás con niños pequeños, nos juntamos o hacemos un estudio en la casa de una o estamos con nuestros hijos llevándolos al parque o diferentes actividades juntos, los cumpleaños. Y estamos creando una comunidad donde criar juntos a nuestros hijos parece como una gran familia, ¿no? Y la mujer, estamos entendiendo cada vez más ese rol tan importante que tiene la mujer en la creación de la comunidad de la iglesia, ¿no? Ese aspecto relacional, este aspecto de crear lazos entre nosotras, entre los propios niños, con los otros adultos. Es algo tan bonito que el Señor está haciendo. Entonces, mientras van pasando los años, está creciendo mi gratitud al Señor por no haberme dejado seguir mi vana manera de vivir. Y ahora lucho mucho menos con estos sentimientos de estar perdiéndome algo, lo que al principio sentía que me estaba perdiendo algo. Y ahora estoy entendiendo que el Señor me está regalando todo. Porque al estar en el hogar, al dedicarse a la familia, estoy viendo que Él nos va dando los deseos más profundos de nuestro corazón, ¿no? Y al haberme enfocado, el Señor me está mostrando cada vez, ¿no? Que las cosas de este mundo, que son las cosas que se ven, esas cosas son pasajeras. Pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Y esas son las por las que valen la pena vivir. Bueno, que el Señor os bendiga, mis queridas hermanas. Bendiciones. Qué bendición es escuchar este tipo de testimonios en tiempos como estos, donde hay tantas que luchan con la idea de rendir sus vidas de esta manera para servir la familia, para cultivar el hogar, para dedicarse 100% a ser mamá. Gracias, Gaby, por dejarte usar por el Señor. Espero que esto caiga en terreno fértil en los corazones de las mamás, que sean inspiradas y que compartan este testimonio. Si tú estás escuchando esto y piensas en alguien que debe escuchar este testimonio, te invito a compartir este podcast con otras mamás jóvenes que necesiten este aliento. Y gracias, Gaby, de nuevo. Espero que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotras aquí en Aviva Nuestros Corazones. Y para ti que nos escuchas, gracias por conectarte semana tras semana con nosotros. Que Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.